Voy a leer un texto breve que presenté con motivo de esta foro. Inicio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este foro titulado Ciencia bajo presión, racionalidad administrativa versus racionalidad académica en el programa Investigadoras e Investigadores por México. Este foro es un espacio convocado desde la comunidad científica organizada en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, y el cual no tiene otro propósito que el de ejercer nuestras capacidades como investigadoras e investigadores, es decir, reflexionar, dialogar y proponer rutas de fortalecimiento para un programa que consideramos estratégico para el país, el programa Investigadoras e Investigadores por México. Desde el Consejo Directivo Colegiado del Sintracátedras, agradecemos sinceramente a las y los colegas que hoy participan como ponentes, así como a quienes nos acompañan como asistentes. Como ya nos habremos dado cuenta, la organización colectiva no se construye de un día para otro, ni se limita a los eventos visibles. Es un trabajo cotidiano, sostenido día con día y todos los días. Este foro es parte de ese esfuerzo colectivo por visibilizar problemas, compartir experiencias y seguir empujando por un programa más justo para todas y todos. Debo comenzar por decir que este foro es necesario, urgente y legítimo. Es necesario porque el programa Investigadoras e Investigadores por México no es una política abstracta, sino una política viva, encarnada en el trabajo cotidiano de más de 1,000 personas distribuidas en todos los rincones del país. Requiere atención constante, evaluación crítica y ajustes que respondan a su complejidad real. Es urgente porque en los últimos meses hemos visto cómo ciertas prácticas administrativas, algunas incluso sin sustento normativo, comienzan a consolidarse sin discusión pública, generando incertidumbre, desigualdad y afectaciones al trabajo científico. Y es un foro legítimo porque nace desde la comunidad que vive el programa en el campo, en las aulas y en los laboratorios, porque nadie mejor que quienes lo habitamos para señalar lo que funciona, lo que falla y lo que puede mejorarse. Nuestro propósito hoy es doble. Por un lado, visibilizar las tensiones y las contradicciones que atraviesan la operación cotidiana del programa. Por otro, recuperar el conocimiento situado, las experiencias vividas y las propuestas concretas que emanan desde quienes sostenemos todos los días este programa público. Antes de continuar, debo reconocer el compromiso genuino que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ha mostrado por escuchar a Sintracátedras en distintos lugares, en distintos momentos y con diferentes actores. Sin embargo, también es necesario decir que hoy todavía no se han resuelto los problemas estructurales que obstaculizan nuestra labor científica. Uno de esos problemas estructurales es el que motiva este foro. Investigadoras e Investigadores por México es un programa concebido para fortalecer la investigación. Sin embargo, este programa en muchas ocasiones se vive como una camisa de fuerza. El exceso de burocracia, el control horario, la ausencia de criterios claros, la delegación de funciones patronales a las instituciones receptoras sin un marco legal definido, incluso sin firma de convenios, sin el de reconocimiento y el conocimiento mismo por parte de las IRs, la desigualdad frente a nuestros pares académicos y la falta de canales efectivos de interlocución no son hechos aislados, sino síntomas de una tensión más profunda, que es precisamente la tensión entre una racionalidad administrativa cada vez más rígida y una racionalidad académica que requiere autonomía, flexibilidad y confianza para florecer. Esta tensión no es nueva, pero sin duda se ha intensificado. De un lado tenemos la racionalidad administrativa, estructurada en formatos, calendarios, controles de asistencia, firmas, justificaciones y hojas de Excel. Una lógica que busca orden, trazabilidad y cumplimiento de metas medibles, pero que muchas veces desconoce los ritmos y complejidades del trabajo académico. Del otro lado está la racionalidad académica,
que se mueve entre archivos y comunidades, entre bibliotecas y laboratorios, entre territorios y diarios de campo. Una racionalidad que exige libertad de pensamiento, autonomía metodológica y horizontes de confianza, no de vigilancia. Y entre ambas racionalidades nos encontramos nosotros y nosotras, investigadoras e investigadores, que cada día hacemos malabares entre llenar formatos y escribir en nuestros diarios de campo, entre cumplir con indicadores y producir conocimiento con sentido, entre asistir a juntas administrativas o participar en asambleas comunitarias. Este foro busca precisamente eso, nombrar esa tensión, visibilizar sus consecuencias y abrir el camino hacia soluciones posibles y construidas colectivamente. A lo largo de esta tarde desarrollaremos 3 mesas temáticas. Mesa 1, investigación en jaque, cómo la lógica burocrática socava la libertad académica. Mesa 2, condiciones asimétricas, violencia burocrática y precariedad invisible. Mesa 3, la ciencia sin condiciones, obstáculos, resiliencia y propuestas desde la comunidad. Cerraremos con una plenaria colectiva que será un espacio para profundizar en las propuestas, escuchar más experiencias y situaciones críticas y nutrir este foro con reflexiones compartidas. ¿Qué esperamos de este foro? No esperamos soluciones inmediatas y unilaterales, sino soluciones compartidas y sopesadas que partan de un diagnóstico compartido, nutrido por voces diversas, respaldado por evidencia y expresado con respeto. Aspiramos a que este encuentro sea un punto de partida para relanzar la conversación sobre el programa con altura de miras, responsabilidad colectiva y apertura institucional. También esperamos que las autoridades escuchen, que reconozcan en este foro no una confrontación, sino una expresión de madurez, compromiso y vocación por fortalecer la ciencia pública desde quienes la hacen posible. Desde Sintracátedras, como sindicato legalmente constituido, queremos reafirmar algo fundamental. Nuestro rol no es únicamente defensivo, sino también propositivo. Estamos aquí para proteger derechos, sí, pero también para contribuir activamente a la construcción de un sistema científico más justo, más eficaz y más humano. Por ello insistimos, desde Sintracátedras valoramos los gestos de apertura que ha mostrado la CECITI y por eso los tomamos en serio. En ese sentido, nos hemos hoy aquí organizado para elaborar propuestas y abrir nuevamente canales de diálogo a través de este foro. La ciencia no se hace únicamente desde el escritorio de una oficina, se hace en el campo, en los laboratorios, en las aulas y en las comunidades. Y por eso mismo la voz de quienes hacemos ciencia debe de estar en el centro del diseño, de la evaluación y de la mejora de los programas que nos rigen. Gracias por estar nuevamente aquí. Que este foro sea un ejercicio de deliberación informada, de reconocimiento mutuo y de construcción colectiva de alternativas para el fortalecimiento del programa Investigadoras e Investigadores por México. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues vamos a dar inicio a la primera mesa. La primera mesa se llama Investigación en jaque, cómo la lógica burocrática socava la libertad académica, y tenemos a diversos colegas que van a dialogar, van a presentarnos su ponencia, después vamos a darle un tiempo para dialogar y posteriormente un espacio para preguntas y respuestas del público. Y bueno, empezaríamos con Beatriz Díaz de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Beatriz, muchas gracias. Hola, Saraí, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo he preparado lo siguiente con la finalidad de establecer un punto de partida para nuestras reflexiones. Entonces, el tema que yo planteo es la libertad académica bajo vigilancia, burocracia, control y violencia simbólica en la investigación. En los últimos años hemos visto cómo la investigación científica, en lugar de desarrollarse desde la autonomía y la creatividad que la caracterizan, se ha visto cada vez más constreñida por una lógica burocrática que busca fiscalizar el trabajo académico bajo parámetros de control, cumplimiento y vigilancia.
desde el registro de asistencias hasta la imposición de cursos o evaluaciones punitivas. Se nos pide demostrar productividad dentro de un marco que paradójicamente inhibe las condiciones que la hacen posible. Diversos autores han señalado que cuando la libertad académica se subordina a la eficiencia administrativa, se abre paso a formas sutiles de violencia simbólica, jerarquías, exclusiones, deslegitimización del pensamiento crítico. No se trata solo de falta de recursos o exceso de trámites, sino de una estructura que erosiona el sentido mismo del trabajo académico al reducirlo a indicadores y reportes. En este sentido, traigo a esta mesa algunas de las reflexiones de la doctora Carolina Espinosa Luna y la doctora Consuelo Corradi, que resultan especialmente pertinentes. Ellas han desarrollado el concepto de economías de legitimidad abusiva para explicar la violencia académica como un fenómeno estructural, más allá de los casos individuales o del acoso sexual. Según estas autoras, la violencia académica se sostiene en redes de poder y relaciones de intercambio materiales, simbólicas y afectivas que legitiman el abuso de autoridad y la desigualdad dentro de las instituciones. Es decir, se trata de una forma de violencia que se normaliza, que se justifica como necesaria o inevitable y que termina presentándose como parte natural de la vida académica. Si miramos nuestro propio contexto, podemos ver cómo esas economías operan también en la gestión del programa Investigadoras e Investigadores por México. La burocracia no solo regula procesos, produce jerarquías, dependencias y silencios. Se delegan funciones patronales sin reglas claras. Se fiscalizan horarios y se exigen cursos o evaluaciones que no reconocen la diversidad del trabajo científico. Todo esto genera una trama de relaciones donde la autonomía académica se sustituye por la obediencia institucional. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para desmontarlas y para recuperar la esencia de nuestra labor, la libertad de pensar, de crear y de dialogar con independencia y dignidad. A esto se suma la microgestión burocrática, también descrita por la doctora Espinosa como el control excesivo sobre los detalles menores del trabajo, disfrazado de mejora continua. Esta práctica erosiona la autonomía académica, desgasta el ánimo, mina la creatividad e incrementa el consumo innecesario de recursos, dice ella. En conjunto, ambos fenómenos explican cómo la lógica burocrática no solo limita la libertad académica, sino que refuerza estructuras de poder que obstaculizan la investigación crítica y colaboración genuina. Adicionalmente, la doctora Espinosa también menciona en su página de Twitter que los diversos estudios también advierten que la presión por productividad académica afecta negativamente la calidad de las publicaciones. Y se pregunta, ¿por qué entonces seguimos privilegiando métricas cuantitativas en los modelos de evaluación? La experiencia muestra que priorizar indicadores sobre la sustancia académica puede tener consecuencias graves, como los despidos injustificados de colegas valiosos. Pero además desincentiva la creatividad, genera estrés y desvía la atención del propósito fundamental de la investigación. Un ejemplo extremo pero ilustrativo es el caso del físico británico Peter Higgs, quien identificó el mecanismo por el cual las partículas subatómicas adquieren masa, trabajo que le dio nombre al bosón de Higgs. Higgs publicó menos de 10 artículos tras su hallazgo de 1964 y reconoció que
en el contexto académico actual, nunca sería considerado lo suficientemente productivo para ser contratado por una universidad. En sus palabras, es difícil imaginar cómo podría tener la paz y la tranquilidad suficiente en el clima actual para hacer lo que hice en 1964. Este caso evidencia que el énfasis en métricas cuantitativas y publicaciones frecuentes puede incluso desincentivar avances científicos verdaderamente innovadores y limitar la autonomía de los investigadores. Para concluir, vale la pena recordar la reflexión de Serge Haroche, ganador del Premio Nobel de Física, quien enfatiza la importancia de apoyar y dar confianza a los investigadores jóvenes, artífices del futuro de la ciencia. Les aconseja enfocarse en áreas que les apasionen, no sentirse abrumados por la vasta cantidad de conocimiento disponible y buscar colaboración con otros, porque las ideas innovadoras surgen del intercambio en entornos de confianza. Repito, surgen del intercambio en entornos de confianza. Esta mirada nos recuerda que, más allá de métricas y controles administrativos, el verdadero avance científico depende de cultivar autonomía, entusiasmo, cooperación y apoyo sostenido, especialmente hacia quienes construirán el mañana de la investigación en nuestro país. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Seguiríamos con el doctor Eduardo Ortiz de la Universidad de Sonora. Adelante. Muchísimas gracias, Saraí. Muchas gracias al Sintra Cátedras por esta invitación. En mi caso, yo quiero platicar un tanto de la situación esta de la evaluación punitiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto de una evaluación para empezar? O sea, en primer caso, ¿por qué no se evalúan? ¿Por qué se hace la evaluación? ¿A quién le sirve esa evaluación que nos están haciendo? Entonces, en primer lugar, a la comunidad científica le encanta la evaluación. Somos personas que estamos continuamente evaluando a nuestros pares. A eso nos dedicamos, nos llegan escritos y estamos permanentemente en esa dinámica de evaluación. Sin embargo, cuando uno está en una evaluación de un paper, por ejemplo, lo peor que te puede pasar es que te lo rechace el editor directamente. Tú lo que quieres es tener retroalimentación. Quieres que pase a arbitraje, quieres que pase a uno de los tuyos. Y que entonces, a partir de ese arbitraje, pues puedas tener elementos para hacer mejor tu trabajo. Díganme si a alguno de ustedes les ha tocado una evaluación por parte de la CECIT y del CONACYT en la que realmente les hayan aportado algo. Eso no pasa. Eso, en nuestro caso, es simplemente un mecanismo de control y de vigilancia. Tal vez las evaluaciones que se revisen sean, pues, a ver quién se está saliendo del huacal aquí, a este vamos a revisarlo. Bueno, esa no es la idea de una evaluación. La evaluación debe ser entre pares. La evaluación académica es entre pares, o sea, entre nosotros, entre gente que está en las mismas condiciones o muy similares de trabajo. Típicamente, a nosotros nos están evaluando personal indeterminado de la misma institución receptora, que no va a afrontar un despido, no va a afrontar una rescisión de contrato en función de una evaluación. Nosotros sí. No estoy de acuerdo con que la evaluación sea un mecanismo para la rescisión de contrato. De hecho, no lo es. La misma CECITI está perdiendo los casos por andar despidiendo gente que estaba mal evaluada. ¿Por qué? Porque no debe ser un mecanismo de rescisión de contrato. Ahora, si a mí me llega una evaluación de uno de ustedes que al mismo tiempo conocen el trabajo, oye, pues qué maravilla, o sea, puedo conocer, puedo saber, puedo hacer mejor las cosas. Es realmente deseable una evaluación, eso es lo que queremos, pero no queremos que el sustento de nuestras familias dependa de una cuestión que es
muy fina académicamente y que adentro de la CECITI no se ve de esa manera. Aquí la CECITI es un organismo meramente burocrático, que el personal que tenemos asignado ahorita como pues, encargados del sistema le da lo mismo si está en la CONAGUA, si está en la Comisión de Búsqueda, si está en el CONACYT. No hay personal de carrera. Entonces, ¿dónde está la parte académica por el lado de la CECITI? ¿Dónde está enfrentando este tipo de diálogos? Eso es lo que necesitamos ver. Vamos a poner un caso muy emblemático, que es uno que les comento directamente. Hay un criterio muy claro en la evaluación. La evaluación dice, en nuestro caso, burocráticamente, que se va a evaluar particularmente nuestro apego a la inserción laboral en la institución receptora. Por ahí venían en algún momento de los criterios de evaluación, que por cierto acabamos de recibir un correo diciendo que nos harán llegar los criterios de evaluación. O sea, no sabemos cómo nos van a evaluar este año, pero vamos a hablar acerca de lo que ya pasó. Venía criterio de evaluación, pues procurar tu inserción laboral en la institución receptora. En mi caso, desde el 2021 lo solicité formalmente en mi institución receptora, Universidad de Sonora, a través de un mecanismo que es letra completamente muerta. Nadie ha entrado a la Universidad de Sonora mediante ese mecanismo al día de hoy, y desde el 2020 está cumpliendo todos los requisitos. Bueno, dije, pues si no se puede por aquí, pues me voy a ir por la vía de un concurso. Todos los concursos salen primeramente cerrados para personal sindicalizado de la misma universidad. En función de que estoy ahí, de que soy colega, de que pues me ven todos los días, dije, bueno, le voy a pedir permiso, autorización al órgano colegiado competente para ver si puedo participar. Y acordaron que sí, pero para no tener problema le preguntaron al abogado general y el abogado general dijo, órale, sí, sí puede, porque la ley dice que él es personal académico de la Universidad de Sonora. Bueno, pues entonces concursé, paso a la siguiente etapa, soy el único que pasa a la siguiente etapa del concurso y ahí aparece la impugnación. El sindicato dice, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, le vuelven a preguntar al abogado general que ahora a través del consejo jurídico, que él mismo lo preside, dice, no, ya no puede, ¿sí? Y me aplican retroactivamente el reglamento y me declaran desierto el concurso, porque pues, yo era el único que había pasado. Ese tipo de cosas pues te llevan a que tú dices, bueno, pero es que mi obligación es procurar la inserción laboral. Y así como mi obligación es estar publicando en revistas de alto impacto, etcétera, bueno, sí, lo intentamos y en varios niveles. ¿Cuál es el nivel que sigue ahorita para este caso de procurar mi inserción laboral en la institución receptora? Pues demandar a la Universidad de Sonora. ¿Por qué? Porque primero me está aplicando los mecanismos de manera retroactiva y se está echando para atrás con las cuestiones de haberme dejado concursar. Entonces, esa es mi obligación. O sea, es realmente una obligación que a final de cuentas quien me va a evaluar es la misma Universidad de Sonora. Entonces dices, bueno, tengo que cumplir con mi obligación como empleado federal y en la siguiente etapa es evidente, o sea, hubo una cuestión mal hecha y pues hay que entonces demandar. Ese tipo de cosas son las que hay que observar como, oye, ¿dónde está la evaluación académica en este caso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la retroalimentación que uno está esperando como académico? Entonces, en realidad, la evaluación debe ser entre pares. Y entre pares quiere decir, a estas alturas, y sobre todo cuando una evaluación es de este carácter punitivo, mínimamente debe ser entre los mismos colegas que estamos en la misma situación. ¿Sí? No se vale que esté por parte de otro tipo de empleados indeterminados, etcétera, ¿no? En algunos casos los enlaces, en otros casos otro tipo de personal, pero a mí no me están evaluando, pues, los académicos que yo esperaría que realmente me aportaran en mi investigación. Y les pongo como ejemplo nuevamente el paper. O sea, uno realmente quiere recibir eso. ¿Para qué? Para tener un mejor trabajo, para presentar el trabajo con nuevos hallazgos. Entonces hay que ser propositivos y pues definitivamente sí,
hay que evaluarnos, hay que estar permanentemente en ese tipo de dinámicas, pero con sentido y no con una cuestión punitiva sobre, ahora sí, pues el ingreso familiar, ¿no? Entonces, por favor, de mi parte es todo en este momento. Adelante. Muchas gracias, colega Eduardo Ortiz. Pasaríamos con Emilio Tejeda de la Universidad Michoacana, eh, con el tema de outsourcing y limitación académica. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. Bueno, primero, muchas gracias por la organización del evento y gracias a los colegas que me han precedido por sus intervenciones que han sido muy valiosas. A mí me gustaría centrar mi participación bueno, en una preocupación fundamental que creo que compartimos varias personas dentro del programa, y es sobre la reciente auditoría a la que se ha sujeto el programa que sabemos tuvo lugar durante varios meses alrededor desde mayo de este año, y creo que acaba de terminar. Entonces, a mí me preocupa, partiendo de que el programa de investigadores por México es fundamentalmente un programa de recursos humanos de alta especialización. Me preocupa que hasta donde tenemos noticias, para la realización de esta auditoría no se convocó ni se entrevistó a un solo integrante investigador. Eh, entonces, me gustaría saber cuáles fueron las motivaciones de realizar la auditoría, cuál fue su metodología y, sobre todo, una transparencia sobre los resultados, que creo que es algo que nos incumbe a todos. Eh, por ejemplo, en una comunicación reciente de las autoridades hacia los enlaces institucionales, en los que se les informa que ahora van a tener reuniones trimestrales para dar seguimiento al programa, se habla directamente bueno, de una de las recomendaciones de esta auditoría, donde, permítanme leer a la letra lo que se dijo. Bueno, donde se dice implementar mecanismos de control y supervisión que permitan conocer la ubicación de los investigadores durante sus comisiones. Ok, entonces al parecer esa es como uno de los resultados principales de la auditoría. Creo que sería muy relevante, qué bueno que se los informan a los enlaces, pero creo que sería igual o más relevante que también nos comuniquen a nosotros esa nueva medida. Me gustaría decir que des- desde hace años hemos solicitado llevar a cabo un diagnóstico conjunto entre investigadores y autoridades para identificar fortalezas y debilidades del programa. En lugar de un diálogo abierto, solo hemos visto que bueno, sexenio a sexenio, administración a administración, se incrementa la fiscalización de nuestras asistencias y de nuestros permisos, como han mencionado mis colegas. También me pregunto sobre la legalidad de esta medida de pedirles a la CIR que lleven un control estricto sobre nuestros movimientos. No, me pregunto si esto no incurrirá en delegar tareas patronales, un tipo de outsourcing, a terceros. Pero bueno, además de la legalidad, que soy físico, obviamente no tengo ninguna experiencia en asuntos legales, pero sobre todo me pregunto sobre la racionalidad, como comentaba. Somos trabajadores del Estado y se nos evalúa anualmente con base en investigación, docencia y labores académicas, publicaciones, proyecciones, formación de estudiantes. Entonces, naturalmente, nuestro trabajo naturalmente no se puede restringir a un horario laboral. Nuestro trabajo muchas veces, si lo sabemos, rebasa los horarios laborales y depende cómo se gestione cada quien. No es raro que abarque fines de semana y periodos vacacionales. Entonces, pretender limitar nuestro desempeño a una firma diaria en un horario de oficina es ignorar la naturaleza de la labor académica. Y para ir concluyendo, permítanme ilustrar este problema con mi caso personal. Yo llevo 8 años en la misma IR
Y desde hace 4 años, por un cambio interno de dirección, no se me permite impartir clases a ningún nivel en mi R, ni de licenciatura, ni de posgrado. Tampoco se me permite ingresar al núcleo académico básico de los posgrados en los que naturalmente podría participar, o sea, los del instituto. Y si no eres parte del NAB, como se conoce, entonces no, tampoco puedo ser asesor de estudiantes, no puedo asesorar tesis. He avisado múltiples veces sobre esta violación de los convenios sin recibir ninguna respuesta hasta el momento. Y en cambio, para poder cumplir con mis evaluaciones anuales, tengo que solventar esta situación dando clases y asesorando estudiantes en instituciones externas. Entonces, diario me tengo que estar trasladando de mi ER a otras instituciones. Y por lo que me parece absurdo es que para cumplir con mi trabajo académico, tengo que estar haciendo estos traslados y al mismo tiempo firmar diariamente la asistencia en mi R. Muchos días no hay ningún problema porque quizá tengo una reunión temprano con colaboradores en la IR, o puedo organizarme, pero hay días en los que tengo clase, bueno, se podrán imaginar que es un poco absurdo que una IR que no me permite desempeñar mis labores fundamentales académicas sí me exija tener que estar firmando diario. Y solo termino diciendo que la semana pasada ya tengo todos los preparativos para asistir al Congreso Nacional de Física, que es la siguiente semana. Ya llevo las últimas 2 semanas tratando de buscar gente para que me firmen oficios, que me dan permiso. Los mandé, me responden que ya no aceptan oficios digitales, que los tengo que mandar con firmas autógrafas. Entonces me doy a la tarea de buscar a la gente para firmas autógrafas. No es la misma aventura que pasamos todos los días, ¿no? Pero, o sea, me parece absurdo que ahora que yo asisto a un congreso, uno más de los que tenemos que asistir, ¿no? Para hacer nuestro trabajo. Es un congreso al que estoy acompañando a 2 estudiantes de posgrado a los que asesoro, que son externos a mi ER. Entonces tengo que cubrir mis gastos, sus gastos, la inscripción al congreso, el Airbnb en el que nos vamos a quedar. Y ahora está en juego, o sea, si mi permiso no se tramita a tiempo, porque siguen sin aceptarlo, eh, puedo perder mi trabajo por ausentarme una semana y no estar firmando. Entonces, bueno, es un poco los sinsentidos en los que a veces caemos. Entonces, para concluir, me parece que la medida de fiscalización horaria y de permisos realmente no tiene una racionalidad académica. Como comentaba mi colega Beatriz, esto desmotiva tremendamente el trabajo académico, además de la ineficiencia, ¿no? De recursos humanos. O sea, ¿cuántas personas estamos involucradas en juntar firmas? Y somos personas que podríamos estar haciendo cosas de mayor productividad para nuestras investigaciones, en vez de estar juntando este tipo de cosas. Entonces, cierro diciendo que hago un llamado a las autoridades para que nos den una transparencia total sobre el contenido de esta auditoría y sobre todo sus resultados, cuáles son las recomendaciones que se hicieron y el llamado permanente a tener un diálogo abierto, ¿no? En donde podamos conversar de este tipo de cosas entre nosotros, entre comunidad IXM y con las autoridades. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias. Queremos ver si está Eric por ahí. ¿No está? Entonces le daríamos paso a Edgar Guerra de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con el tema del escritorio del territorio, los puntos ciegos del programa. Gracias, Saraí, y también muchas gracias a todas y todos los colegas que están hoy aquí en el foro. Yo creo que voy a un poco a redondear también y enlazar mi conversación con lo que acaba de compartirnos el doctor Emilio, sobre todo para tener más claridad acerca de este oficio y de esta auditoría. Como ustedes recordarán, hace algunos meses desde Sintracátedras enviamos un oficio a las autoridades de la Secretaría de Ciencia precisamente para preguntar si había en algún momento ocurrido algún tipo de modificación a los lineamientos, sobre todo preocupados y preocupadas por la cuestión de las evaluaciones, pero más allá de eso también, pues de las condiciones de trabajo dentro de las instituciones receptoras.
Ese correo, como ustedes bien recordarán, se envió hace 2 meses aproximadamente y se envió no solamente a las autoridades y no solamente a la comunidad de intracátedras, sino a toda la comunidad de IXM, porque precisamente pues esto no es algo que compete exclusivamente a intracátedras, sino es parte de todo el programa Investigadoras e Investigadores por México. Y como bien refiere el doctor Emilio, recibimos una respuesta en el sentido de que no hubo en ningún momento en ninguna modificación a los lineamientos, al estatuto personal académico, y que por tanto la normatividad se mantenía en los mismos términos en los que conocíamos hasta hoy. Sin embargo, como bien dice Emilio, había un pequeño cláusula que decía que lo que sí se había hecho era fortalecer la implementación de la normativa para cumplir con ciertas recomendaciones a partir de una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué recomendaciones? Muy bien, dice Emilio, tenemos que saber exactamente de qué se trata, qué es lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación. Dice ahí abajo, y ahorita voy, que una de esas recomendaciones era tener mayor control sobre la ubicación de las y los investigadores por México. Digo esto porque es justamente el tema de mi plática que voy a brevemente a esbozar. Creo que uno de los problemas estructurales del programa es precisamente que se nos observa o se nos trata desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva administrativa, en donde somos un número que tiene que cumplir con 8 horas o que tiene que cumplir con ciertos días laborales, pero también se nos trata desde una perspectiva de recursos financieros, en donde el programa, como sabemos, en algún momento tiene que estar bajo presión financiera, dado la cantidad enorme de personas que tenemos. Y ahí está un tema también que más al rato seguramente saldrá la discusión, que es el tema de la prima de antigüedad. Y por otro lado, no solamente se nos trata desde un punto de vista de recursos humanos y financieros, sino que muchas veces en las instituciones receptoras no se nos ve tampoco como personal académico o científico. A través de las conversaciones que he tenido con muchas y muchos colegas, me queda claro que muchas veces las instituciones receptoras no son centros de producción académico, ¿no? Son centros políticos, son centros de patrimoniales al servicio de las burocracias estatales, donde incluso a veces ni siquiera las personas que están dentro de las instituciones conocen qué es la labor científica, ¿no? Que es lo más paradójico. Yo que soy sociólogo, tenemos como el referente de que a los departamentos de sociología llegaban Taco Parsons. A veces aquí en estos departamentos me han contado, no llegan personas ni siquiera que saben qué es un seminario. Entonces, creo que ahí tenemos problemas por todos lados. Y entonces tenemos una racionalidad burocrática, una racionalidad administrativa, una racionalidad que es política, que no es científica, y nosotros en medio, en un programa fragmentado por distintas lógicas, pero que a pesar de que está fragmentado, se sigue sosteniendo la idea de que eso se puede arreglar y mejorar desde el centro, desde el escritorio. Y no estoy en lo absoluto descalificando la labor de las autoridades, pero creo que las autoridades también tienen que ser sensibles a que es importante la opinión del territorio y no solamente la del escritorio. Que así como es importante elaborar un programa y un Excel, y lo digo con todo respeto, para tener un programa de la magnitud de IXM funcionando, así también es importante que la comunidad de IXM participe del diseño y de la implementación de esas. Y no vayamos tan lejos. El mismo Consejo Nacional, con H y sin H, lo entendió. Y recuerden que hizo un consejo consultivo, donde estábamos, en principio están varias y varios colegas. No está funcionando. Sin duda alguna, eso es algo que tendríamos que estar empujando, porque ese consejo tiene una razón de ser. Ellos mismos lo están admitiendo. Sí necesitamos al menos de los comentarios de las y los investigadores por México para que esto funcione mejor. Tan así lo entienden que hicieron su consejo.
Entonces, no es algo que nosotros estemos inventando, no es algo que nosotros saquemos de la nada, sino que es algo que ellos mismos también pensaron y diseñaron para el programa. Si nosotros queremos que este programa no esté fragmentado, que este programa no opere bajo distintas lógicas y que este programa no genere muchas tensiones, porque cada quien jala para su lado, las instituciones para su lado, lo administrativo para su lado, Hacienda va a jalar para su lado. Entonces tenemos que hacer que se nos incluya en la operación, en el diseño del programa. Yo creo que ese tendría que ser un objetivo, y lo ha sido del Sintracátedra sin duda alguna desde tiempo atrás, pero creo que tenemos que a partir de este foro seguir empujando esa idea de otra vez revivir al menos ese consejo para que de una u otra manera problemas como las evaluaciones adquieran una visión distinta cuando alguien que realmente está sujeto a evaluaciones y le entiende la lógica de las evaluaciones pueda ir a ese consejo y decir, oigan, este mecanismo de evaluación no es el mejor para los IXM. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues entonces daríamos pie a que discutamos entre los miembros de la mesa y dar después un tiempito para las preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas aquí en el chat, pero no sé si entre ustedes quisieran reflexionar o discutir sobre lo que se ha dicho. Bien, bueno, sí, vamos. Mira, hay otra cuestión con la cuestión de la evaluación que se me olvidó comentar. Somos los únicos investigadores que estamos bajo este esquema de no solamente evaluación anual, sino viene la evaluación trienal, que es de un comité externo, y aparte la permanencia en el SNI. El SNI es un sistema de estímulo, y como estímulo debe verse. No es sano, atenta contra la dignidad humana tener a alguien permanentemente estimulado. Recuerden los perros de Pablo, salivando, ¿sí? Publicando. ¿Qué diferencia hay? Llévense eso porque es parte de un sistema de estímulos. Y un sistema de estímulos en el que estás obligado a pertenecer, hay que analizarlo críticamente. ¿Sí? No sé, ¿alguien más? Porque si no tenemos Beatriz. Sí, respecto a esto que comenta Eduardo, a mí también el SNI, independientemente de lo que significa económicamente, independientemente de que está vinculado a que sigamos en nuestros empleos o no, me parece muy bizarro sentirme obligada a producir. O sea, se me hace así súper ultra esclavizante. Una vez, digo, es una analogía un poco, quizá no la mejor, pero una vez escuchaba a un compositor diciendo que él ya no sabe qué más canciones hacer. O sea, que ya su repertorio es tan amplio, o sea, que él podría vivir ya cantando esas mismas canciones, ¿no? Pero que la industria le pide hacer nuevas canciones, nuevos hits, siempre, siempre, siempre. Entonces yo a veces me asusto mucho porque digo, bueno, ya hice esto de mi investigación, ya hice esta otra parte, y luego digo, cuando haga esto, pues ya voy a evolucionar más. Y cuando haga ya esto, ya vamos a saber poco más. Pero hay un punto en el que digo, ¿y después? O sea, ya no se me ocurre nada. O sea, digo, y después de que acabe todos esos pasos, ¿qué más? O sea, y me quedo así, me siento súper agobiada de, 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 de pensar que a lo mejor en un momento se me van a terminar las ideas, ¿no? O sea, y me abrumo. Entonces, pues también a mí, pero sin embargo, por ejemplo, somos bien valiosos porque investigación tras investigación maduramos más en conceptos, somos más precisos, o sea,
desarrollamos más capacidades y esas son bien importantes de transmitirlas a las siguientes generaciones, ¿no? Y yo creo que también el programa y la ciencia en México en general nunca piensa en esa transmisión. Y eso es lo que nos permite hacer el progreso, o sea, que mis estudiantes no tengan que recorrer todo lo que yo ya les puedo como facilitar, ¿no? Mira, yo cuando inicié recorrí todo esto, pero yo te voy a enseñar cómo no recorrerlo porque yo aquí ya lo tengo. Entonces yo pretendo que tú no recorras lo que yo ya recorrí, obviamente simplificarles la tarea para que ellos recorran más pronto ese trayecto, pero con la finalidad de que ahora ellos puedan recorrer más de lo que yo recorrí, ¿no? Están más adelante. Y entonces así creamos una sinergia juntos y hacemos un progreso, ¿no? Porque imagínate que todos tengamos que recorrer desde o sea, pues no, o sea, nos vamos a quedar estancados. Entonces también yo creo que hay muchas cosas de cómo se desarrolla la ciencia de manera más colectiva que el programa no toma en cuenta y también cómo nosotros podemos no solamente ser vistos como esta máquina de publicaciones, sino que también tenemos otras herramientas, somos valiosos porque poseemos otros conocimientos, ¿no? O sea, y que son bien importantes para transmitir o para innovar con esos conocimientos más allá de ponerlo en una publicación. Bueno, cambio. Muchas gracias, Beatriz. Seguiría David. Ay, no puedo pronunciar muy bien, discúlpame por no pronunciarlo bien. Y después Edgar. Y nada más hacer un poquito de énfasis en ser breves, porfis. Muy breve, yo creo que la normatividad no está diseñado a actividades académicas, pero a actividades burocráticas. Yo soy colo de campo, tengo 2, 3 horas de trabajo administrativo cada vez cuando voy a campo. El campo es mi oficina. Y no me gusta que me traten así, creo que es violencia institucional y estoy tratando de levantar una encuesta de qué implica que nos controlan con una normatividad burocrática hecho para trabajos administrativos, o sea, 8 horas atrás de una oficina. No podemos ir a congresos, no podemos ir a extranjeros, no podemos ir a campo, no podemos hacer nada sin generar muchas horas de trabajo administrativo, ¿no? Entonces dejé un comentario, si hay gente que también siente lo mismo, que la normatividad pública ya no les permite generar sus entregables del trabajo de campo, su plan de trabajo, que es el caso de muchos, ya no podemos ejecutar las actividades normales académicas porque la normatividad pública no permite que avalan los gastos anexados a eso, ¿no? Yo trabajo en la misma ciudad que vivo, pero no puedo ejercer viáticos a menos de 50 kilómetros. Es absurdo. Un ecólogo de campo gana proyectos, un ecólogo urbano gana proyectos, pero no puede ejecutar los recursos. Entonces, si hay gente que se reconocen, por favor, escríbeme, deje un mensaje para que vayamos armando una encuesta interinstitucional a nivel federal para decir cómo la normatividad burocrática frena el desempeño científico y el crecimiento científico de este país. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, David. Y está Edgardo Sepúlveda, que tiene su manita levantada. Gracias. Nada más un comentario para adicionar a lo que hemos hablado del SNI, porque el SNI no voy a hablar cuando yo hable. Y es que también siento que el SNI se vuelve a una obligación, nos genera aversión al riesgo, ¿no? ¿Por qué voy a yo arriesgarme con un proyecto grande, con un proyecto complicado, en el que voy a invertir mucho tiempo y muchos recursos, si a lo mejor no sale y entonces pierdo el SNI y eso me cuesta mi trabajo, ¿no? Ya no nada más es un riesgo que uno toma de un bachecito en la carrera científica, es un riesgo que le puede costar a uno su trabajo. Y por último, nada más haciendo una mención a la historia que nos contó Emilio, sobre cómo hay una disparidad enorme en el programa y que la CECITI no se encarga de tratar de que todos tengamos un peso parejo, pero sí nos evalúa a todos de forma pareja. Es que mientras que él no lo dejan tener alumnos, a mí sí me dejan coordinar el posgrado más grande de mi IR, ¿no? Entonces, ahí hay pendientes, yo creo, muy importantes que tendría que estar trabajando la CECITI. Esto, gracias.
Muchas gracias. Ya nada más queda tiempo para 2 intervenciones más. Estaría rapiditas, Josué y después Daniel Sizumbo. Hola, chicos y chicas, nada más rápido. Complementando a lo que dicen de lo del SNI, algo que también hay que hacerle crítica al sistema es ese vicio en el que se está enfrascado este sistema de evaluación, que es el de publica o muere, ¿no? Porque justamente lo que hacen es que se sigue alentando no solamente a nosotros como programa, sino a toda la comunidad general a generar publicación que pues debido a la premura del tiempo, a la presión que tenemos sobre el trabajo, eso hace que también muchas veces pues la productividad que estemos generando, pues no pueda tener el mismo rigor o la misma calidad. No estoy hablando de que sea así, porque yo confío en que todos hacemos lo mejor de nuestra parte y que siempre le metemos el rigor, pero seguirnos a nosotros, o sea, meternos parte de ese proceso que es tan viciado de seguir con el publish or perish, pues no solamente pues sigue dejándonos en una encrucijada del cual la ciencia mexicana está estancada, ¿no? Sino que a nosotros, aparte, pues nos deja en una desventaja de que no podemos publicar o digamos, no podemos estar en la misma competencia que los otros investigadores por lo mismo de las mismas limitaciones académicas a los cuales nos están, a los cuales nos están delimitando. Creo que aquí mi intervención es invitar a los investigadores de nuestro programa a que nosotros hagamos una reflexión y una crítica sobre el camino de este tipo de evaluaciones para que deje de tener este vicio de la llamada puntitis y que podamos ser parte de estas voces críticas para eh, hacer un llamado a las autoridades que le pongan o sea, que le empiezan a poner más flexibilidad en la evaluación y más que eso, llevar a cabo una reforma profunda al SNI. Creo que no solamente para la comunidad de I por M, sino para toda la comunidad científica. No podemos seguir estando estancados en ese vicio de vale más la cantidad que la calidad. Muchas gracias, Josué. Seguiríamos rápidamente con Daniel Sizumbo y después damos un espacio para los comentarios del público. Daniel, ¿Me escuchan? un poquito bajito, pero sí. ¿Me escuchan mejor? Si te Bueno, acercas al nada micro, más, sí. sí, nada más muy rápido. Yo creo que uno de los grandes problemas de la racionalidad burocrática es que exige objetivos cerrados, ciertos y específicos, como los proyectos. Creo que los proyectos son un error, no deberían existir y creo que se deberían de abolir. Investigadores por México suponen que podemos conocer el futuro con claridad y planearlo de antemano, pero la ciencia no funciona así. La ciencia se mueve en la incertidumbre, en la exploración de lo desconocido. No puede ni debe planearse centralmente, y eso es precisamente lo que limita tanto a Investigadores por México. Mientras en otros lugares, en otros institutos, universidades, los investigadores pueden seguir preguntas nuevas y abiertas, siempre y cuando pertenezcan a una facultad de ciencia política, física, etcétera. Aquí se nos pide cumplir con metas definidas antes de conocer siquiera las respuestas posibles, ¿no? Me parece que los proyectos en sí mismo, el fundamento central de Investigadores por México, es una perversión de la ciencia burocrática. Además de esto, la racionalidad burocrática exige una jefatura jerárquica, mientras que en la racionalidad científica existe la colegialidad, ¿no? Necesitamos, en cualquier facultad de cualquier parte del mundo,
incluso si existe la puntitis, si existen evaluaciones muy, muy, muy fuertes, siempre existen estos claustros, estas comisiones de evaluación por pares, mientras que aquí no nos están evaluando nuestros pares, nos está evaluando un comité de burócratas y necesitamos generar decisiones compartidas sobre contrataciones, crecimiento institucional, salida del programa. Yo personalmente no estaría en desacuerdo con que en algún momento a alguien se le despida por razones académicas, siempre y cuando eso emerja de una CADI, digamos, de un consejo de pares que evalúen su caso y que emitan esa decisión si fuera necesario. No me parece que debe de ser el jefe jerárquico ni la burocracia. En la ciencia las jerarquías pesan menos que las ideas, y cuando se confunden estos dos mundos perdemos la capacidad de descubrir. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces pasaríamos a los comentarios de quienes están en el público. Les quería leer del doctora Guerrero. Menciona control y vigilancia punitiva, ¿no? David ya tuvo la oportunidad de tener la palabra, pero lo pregunta, ¿el objetivo sería una evaluación, sería evitar una evaluación de nuestra producción? Parece que no, ¿no? O sea, ya hablamos de eso. Y le contesta Lorena Durán, sería mejor una evaluación por pares académicos para mejorar, así como son evaluados los proyectos y los artículos y no por personal administrativo. A otro dice que es alguien más dice Nora del Colzón dice que es inadmisible que se hable sobre nuestro trabajo sin informarnos cómo somos directamente afectados. Beatriz nos dice que la creatividad y los experimentos no conocen de horario laboral. David otra vez dice, pues en cada institución y en cada universidad manejan criterios de producción mínima para poder ocupar una plaza. A los investigadores de mi centro y que no son investigadores por México, también se les evalúa por productividad. Esta evaluación es diseñada por pares y avalada por la Dirección General. A alguien le contesta, Eli Noguera le contesta, por otra parte, la evaluación sin realmente un objetivo académico termina siendo en ocasiones la herramienta para el abuso de poder por parte de académicos en las instituciones receptoras. Alguien más dice que qué terrible el caso de Emilio. Es que hay muchas conversaciones que tienen, por ejemplo, que ver con el correo que nos mandaron. Por ejemplo, dice, no permiten dar clases y dirigir tesis y por lo tanto más probabilidad de que se pierda el SNI, y el SNI es un requisito para que mantengamos nuestro trabajo. Dice, si alguien más dice, Anand Given, dice, si la IR te pone piedras en el camino, uno debe de cumplir con quien te paga. Entiendo que debes de cumplirlo sí porque sí, ¿no? Alguien más dice, Lorena dice, y como sabemos, somos los únicos empleados federales que pueden perder su empleo por no ser parte de un sistema de estímulos que es el SNI, y si cumple con los demás y le marcan faltas en la IR, puede reportarlo. Y Lean dice, el mismo eslogan de la administración actual es más territorio y menos escritorio. Entonces esto es como paradójico, ¿no? Bueno, pues no sé si después vienen, Patricia Martínez dice, yo no soy ecóloga de campo, trabajo en el laboratorio, pero hago colaboraciones con otras instituciones y eso implica salidas. Obviamente también afecta a salidas y congresos, ¿no? Refiriéndose al control que nos mandaron de la administración de la secretaría, ¿no?
Hay una pregunta para la mesa. La pregunta para la mesa que me parece son personas que tienen más contacto con la CECITI. ¿Quién está atendiendo nuestras quejas? Yo llevo 9 años mandando cartas sobre los problemas con la IR y me da la impresión de que somos ignorados. Ya son 9 o 10 años de la misma conversación. ¿A quién le podemos exigir respuesta? Bueno, alguien dice, Lorena dice, pues exigir respuesta a nadie y por eso formamos un sindicato, ¿no? Para fortalecernos colectivamente y hacer oír nuestra voz colectiva, porque individualmente tenemos la experiencia de que no nos contestan, no nos dan respuesta. Mar dice, yo creo que la IR debe ser vigilada por la CECITI para que cumpla el convenio de asignación y que estén sujetas a sanciones en caso de no cumplir. Así como a nosotros nos sancionan cuando algo no cumplimos, por otra parte, también creo que se debe generar una comisión de ética que atienda las situaciones de abuso, enfermedad y todos los casos que se suscitan en nuestro trabajo como investigadores por México. Creo que como cuerpo colegiado, más que quejas, debemos aportar soluciones. Tenemos mucho cerebro como para no poder resolver algo sin meter nuestros intereses personales. Y bueno, hay un montón de comentarios que después les haremos llegar a la mesa, las que sean preguntas. Disculpen que no los podamos leer todos, pero nos come el tiempo y tenemos otras 2 mesas más. Cerraríamos con un aplausito virtual y muchas gracias por estar en esta mesa, a los participantes, al público y a todos y todas.